Bueno, buenos días, hermanos, iglesia. Jeremías 8:20. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Mira, Padre, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, háblanos, visítanos, háblanos a cada uno en nuestros corazones, Señor. Dispón corazones sensibles para escuchar tu palabra. Padre Santo, mira por favor que hoy haya arrepentimiento genuino para salvación, Señor. Arrepentimiento para seguir corriendo la carrera, para corregir lo que haya que corregir, Señor. Te lo pedimos, Padre, visítanos con el poder del Espíritu Santo. Padre, por favor, Señor, ayúdame a estar verdaderamente en dependencia del Espíritu Santo para predicar. Y que mis hermanos y todas las personas que hoy están reunidas, Señor, mira, Padre, que de verdad quites toda distracción, Señor, de verdad te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos. Jeremías 8:20, hermanos. Jeremías 8:20. Hermanos, el sermón se llama como la cita, como parte de la cita. Pasó la siega, terminó el verano. Hermanos, acaba de acabar un año, ¿no es cierto? Bueno, ya acabó otro año, hermanos. Ya acabó otro año. Pasó la siega, terminó el verano. En algunos lados es invierno, en otros lados es verano. Hermanos, John Hill dice con respecto a todo este capítulo, el capítulo 8 de Jeremías. El profeta Jeremías continúa denunciando las graves calamidades sobre el pueblo judío, tales que harían la muerte más elegible que la vida, y que debido a su idolatría, entonces vemos un pueblo con idolatría, versos 1 al 3, y también debido a sus atroces recaídas en otros aspectos, y la continuación en ellos, igualmente su impenitencia y estupidez, dice aquí, utilizan esa palabra, o necedad, su vana vanidad de sí mismo y su propia sabiduría, su falta de interpretación de las escrituras, y su rechazo de la palabra de Dios. Eso lo muestra en el verso 8 y 9 más o menos. Su codicia, por lo que se dice que sus esposas y campos deben ser dados a otros. Su adoración de la gente y su imprudencia, a causa de la cual la ruina y el consumo y una explosión en sus vides y árboles de higuera se ven amenazados. Su consternación se describe por su ida a sus ciudades indefensas, por su triste decepción en la expectativa de paz y prosperidad, y la proximidad de sus enemigos, devorando su tierra y toda en ella, que se comparan con serpientes y víboras que no pueden ser encantados. Y el capítulo se cierra con las expresiones del profeta de dolor y preocupación por su pueblo, debido a su angustia, su idolatría, y que su idolatría, había traído sobre ellos, y debido a su desesperanzado y aparentemente irrecuperable estado y condición, como vemos al final. Ya más específicamente con el capítulo 20, con lo que acabamos de leer, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Dice John Hill, la cosecha ya pasó, fue en el mes de Iyar, que es Iyar, si usted mira un calendario judío, es parte, mitad de abril hasta mitad de mayo. El verano ha terminado, que fue en el mes Tamuz, que es entre junio y julio, mitad de junio, mitad de julio. Y no estamos salvos, dice. Liberado del asedio de los caldeos y habiendo terminado la cosecha y el verano, no había esperanzas de que los egipcios acudieran en su ayuda. Viendo que se acercaba el invierno, y se puede observar que fue en el mes de Ab, que es parte de julio y agosto, entonces ya son más o menos 4 meses. Terminó el verano, pasó la siega y terminó el verano. Son 4 meses allí que el profeta habla en este caso. Entonces dice que la ciudad y el templo fueron quemados posteriormente. Estas son las palabras del pueblo de los judíos, desesperados por la ayuda y la salvación. Entonces el Targum, ¿qué es el Targum? John Hill utiliza mucho el Targum. No es que lo utilice, sino que el Targum significa interpretación en arameo de la Biblia hebrea. Es como un comentario bíblico para que me entiendan más o menos sobre la Biblia hebrea que los judíos utilizan. Entonces el Targum dice, con respecto a esta cita, la congregación de Israel dijo: el tiempo ha pasado, el fin ha terminado,
y no somos redimidos. Entonces tiene que ver con salvación, hermanos, con salvación. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Primero, el estado del pueblo judío, en el primer capítulo. En el segundo capítulo, otro año más. Y en el último capítulo, no fueron salvos, hermano, no fueron salvos. Primer capítulo, hermano, el estado del pueblo judío, el estado del pueblo judío. Hermanos, ¿cómo era el estado del pueblo judío? Ya vamos a desglosarlo un poco más. En tiempos del profeta Jeremías, en una palabra, era realmente lamentable, espiritualmente hablando, era lamentable, era totalmente deplorable. Leamos, por ejemplo, del 5 al 12, vamos a leer del verso 5 al 12. Vemos que están apartados del Señor, de la verdad, y endurecidos en sus pecados. Jeremías 8, del 5 al 12. Porque este pueblo de Jerusalén, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Eran rebeldes? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? O sea, no se daban cuenta de sus pecados realmente. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. O sea, el pueblo visible, no el pueblo real. Usted sabe que cuando habla ahí muchas veces de pueblo, se refiere a los que proclaman su nombre, a la iglesia visible, en este caso nosotros, la iglesia visible, pero no todo el que es Israel, no todo el que desciende de Israel es Israel, como dice. Verso 8, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Decían, miren, nosotros somos sabios, tenemos la ley de Dios. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Distorsionaban la palabra de Dios, aunque decían tener la ley de Dios. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Verso 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová, hermanos. Mire, Matthew Henry, voy a sacar unos apartes que dice él. Él dice que ¿qué produjo esta ruina? Algunas cosas, que la gente que no atendió razones, es decir, no atendió al llamado, a los asuntos del alma. Se les decía y no entendían. Otra cosa, no quisieron escuchar las advertencias de la conciencia. Lo mismo, está ligado allí, a la conciencia. Es decir, la conciencia le decía que algo estaba mal y no querían tomar medidas. Tercero, no quisieron atender los caminos de la providencia ni oír la voz de Dios en ellos. Similar. No quisieron atender la palabra escrita. Muchos, dice aquí Matthew Henry, muchos tienen los medios de gracia en abundancia. Escúcheme bien, iglesia. Tienen Biblias, tienen ministros, pero los tienen en vano. Pronto se avergonzarán de sus inventos. Los simuladores de sabiduría eran los sacerdotes y los falsos profetas, porque abundaba el pueblo de falsos profetas. Esos halagaban a la gente, o sea, los pocos que había no les hacían caso, como en el caso de Jeremías. Pero la abundancia de falsos profetas, como que dice, desde el sacerdote hasta el profeta, ellos halagaban a la gente en su pecado y los halagaron tanto que los llevaron a la destrucción, silenciando sus temores y lamentos con un todo está bien, paz, paz, pero no había paz. Los maestros egoístas pueden prometer paz cuando no hay paz,
Y así los hombres se animan unos a otros a cometer mal, pero en el día de la visitación no tendrán refugio a donde huir. Hermano, vamos a describir un poco los pecados del pueblo. Había rebeldía, engaño, eran inconversos la gran mayoría, desconocían el juicio de Dios, había orgullo teológico, ya lo vamos a ver, agregaban a la Biblia o a la ley de Dios o a la palabra de Dios, a las escrituras, desechaban la verdad, eran avaros y estaba cundido de falsos maestros, pululaban los falsos maestros. Rebeldes, dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿A qué eran rebeldes, hermanos? ¿Y cómo lo podemos también aplicar hoy? A la ley de Dios, a la santidad, es decir, a vivir verdaderamente para Dios, apartarse del pecado, apartarse del mundo. Hoy lo pueden ustedes escuchar, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y entonces podemos vivir como queramos. Falso, eso son mentiras del diablo. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Son rebeldes a la obediencia verdadera, a la disciplina en la iglesia, son rebeldes. No quieren que les digan nada. Se les dice y se molestan. Así les pasaba a ellos. Jeremías le querían cortar la lengua. Se la querían cortar, si usted lee el libro de Jeremías. Eran obstinados, necios, orgullosos. No eran mansos a su palabra. Había mucho amor propio. Dice el profeta, dice en el libro de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, la rebeldía es igual a la idolatría, según la Biblia. La obstinación es como un pecado de adivinación, según la Biblia. Y así era el pueblo de Israel en ese momento, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, al llamado de los profetas. Entonces, si usted y yo estamos en esas condiciones, usted es igual que un católico romano que adora ídolos. Están en las mismas condiciones según la Biblia. Era un pueblo lleno de engaño y de mentiras. Dice en el verso 5, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Estaban endurecidos, justificando la mentira, el pecado, su amor al mundo, la desobediencia, el libertinaje, las herejías, y justificando a los falsos maestros, porque los falsos maestros le decían paz, 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 le alivianaban su conciencia, le decían tranquilo, aquí no ha pasado nada. Por eso, y eso es terrible, y por eso Pablo dice en Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la verdad de Dios. Ay, no es para tanto, tampoco. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ese pueblo estaba así. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eran inconversos, verso 6. Dice, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Eran inconversos. Diciendo, ¿qué he hecho? Pero ¿cuál es el pecado? Todos somos pecadores. Sí, yo soy un gran pecador. Usted ve a muchos reformados, uno los ve en sus estados y en esas cosas. Dicen, en descripción, dice, pecador redimido por gracia. Pecador redimido por gracia. Y ponen así, para justificar sus pecados. Y yo sé que somos pecadores redimidos por gracia, por supuesto. Pero estas personas lo ponen como en el sentido de, usted los ve, nada más mire sus muros allá. Hombres que viven en el mundo. No, soy un pecador redimido por gracia. No he sido redimido por la gracia de Dios. Que la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Amén. ¿Qué he hecho? Dicen. No, todos somos pecadores. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Cómo sale un caballo desbocado? Así le pasaba a este pueblo en esos tiempos. No hablan conforme a la Biblia. Pues dice, no hablan rectamente, no hablan conforme a las escrituras. Hablan conforme a los deseos perversos de su malvado corazón, de piedra.
hablan conforme al mundo, están sin arrepentimiento, están en la puerta ancha, dice, cada cual se volvió a su propia carrera, al camino ancho. Yo ya me cansé de esto. Eso le pasa a los falsos maestros, hermanos. Mírenlos, la gran mayoría, estos que han apostatado de la fe, hermanos. Mírenlos hace 20 años. ¿Y cómo son hoy? Hermanos, cada cual se volvió a su propia carrera. Se aburrieron del camino estrecho. Se fueron al mundo, siguen a sus ídolos allá. O sea, se toca un ídolo. Y si ese ídolo no lo quieren dejar, hermano, prefieren lo que sea, pero no seguir mortificando o arrepintiéndose, más bien arrepintiéndose de eso. Prefieren irse. Desecharon al Señor, su palabra. Son sabios en su propia opinión. Mire, ellos los describen perfectamente en Romanos 3, del 10 al 18. Seguramente todos lo hemos leído. Pero hermano, yo le quiero decir algo. Esto es una descripción de un hombre impío. Esto no es una descripción como muchos creen. No hay justo ni uno. Y se meten ahí. No, los cristianos son justos, dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla de buenos y malos, de justos e injustos, de santos e impíos, de conversos e inconversos. Esta descripción de Romanos no es para un cristiano. Si usted está en esta descripción, usted no es cristiano. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Esta era nuestra condición antes, por supuesto. Antes de Cristo esto éramos. Pero hoy no, si somos cristianos. Todos se desviaron, aún no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Usted y yo debemos hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción de un hombre que está en la depravación total antes de Cristo. Un cristiano nacido de nuevo no está en depravación. No tiene un corazón de piedra. Claro, la carne está allí, no desconocemos eso. Y el espíritu lucha contra la carne, pero el espíritu vence a la carne. No conocen el juicio de Dios, dice allá en el verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Mire, aún las aves y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. No conoce el juicio de Dios. Ese pueblo no conocía el juicio de Dios. Y la iglesia de hoy, visible, no conoce el juicio de Dios. No entienden los llamados al arrepentimiento. O no entendían. Y hoy la iglesia también le pasa lo mismo. La visible me refiero. No entienden su estado del alma. No, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del rey. Yo soy un cristiano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No conocían el juicio de Dios. No conocían su condición en condenación, este pueblo. No sabían que estaban bajo la ira de Dios. No entendían su necesidad verdadera y real de Cristo. El Señor dijo, mire, de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Todo el día. Hermanos, y aquí hay personas que vienen domingo tras domingo, escuchando el evangelio, escuchando la palabra, o personas que ya se les ha predicado, los que han venido hoy por primera vez, o vienen visitantes esporádicos. Llamado tras llamado, llamado tras llamado, predicación tras predicación. Son iguales que los judíos. Son iguales que ese pueblo judío en el cual el Señor todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictorio. No reconocieron los judíos al único que les podía traer paz. Estaba encubierto a sus ojos cuando Cristo viene aún. No conocieron el tiempo de su visitación. Cristo viene y rechazan al Mesías. Lo rechazan. Su casa quedó desierta, dice allá en Mateo 23. Hermanos, iglesia,
Igual nosotros, si no estamos escuchando el llamado de Dios, no entendemos el juicio de Dios. Mira, hermano, la realidad es que en el fondo lo que hay es incredulidad. Incredulidad, no hay fe. Porque si uno entendiera el juicio de Dios, lo que le pasa a un pecador sin arrepentimiento, abrazaríamos corriendo la gracia de Dios, hermanos. Había orgullo teológico, verso 8. Decían, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Los sabios, los intérpretes de la ley modernos están hoy. Orgullo teológico, había mucha, y como hoy en la iglesia visible, había una erudición teológica, ungidos intocables, grandes maestros y teólogos, grandes apologetas, coberturas, una reforma muerta, como la hay hoy. Una reforma muerta, solo hombres llenan su cabeza de conocimiento, pero no llenan su corazón del conocimiento de Dios verdadero. Es como cuando el Señor les dice allá en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. No desconocemos que gran parte de lo que dicen es verdad. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dicen y no hacen. Sabemos que también agregaban, como vamos a ver ahorita. O sea, el Señor no lo que está diciendo allí cuando dice que hace todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. También nos muestra que ellos no todo lo que decían era conforme a las Escrituras. Pero había orgullo teológico. Entonces estas personas son así. Agregaron a la Biblia, ahí mismo en el verso 8b, la ha cambiado, es decir, la ley, en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ha cambiado. Mire, Roma la cambió con su infalibilidad papal, con sus tradiciones, con el magisterio de la iglesia. Ellos se creen como institución los depositarios de la verdad, los receptores directos de la verdad. Dicen que fuera de esa iglesia no hay salvación. Es una mentira grandísima. Dentro de esa iglesia no existe nada de salvación. Amén. Es totalmente lo contrario. Salid de ella, pueblo mío. Entonces ellos hicieron eso, como estos judíos. Pero hermanos, también pasa hoy con la teología liberal dentro del protestantismo. Niegan, quitan a la escritura. Los neortodoxos, los catecismos, las confesiones, muchas veces pasa eso. Terminan poniendo eso, igual que Roma, por encima de la Biblia. Hipócritas, dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, no todo lo que decían era verdad. ¿Sí me entiende? O sea, gran parte de lo que decían era verdad. El problema es lo que o no dicen o dicen distorsionado. Ahí, hermano, donde es más peligroso. Si usted sale un pastor diciendo vamos a adorar al diablo, pues ¿quién lo va a seguir? El problema es que dicen así, esa sutileza. Terminaron desechando la verdad. Dice verso 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hermanos, aborrecieron la ley de Dios finalmente. ¿Qué se terminan volviendo? Antinomianos, antiley. Eso es el antinomianismo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. A la santidad lo llaman legalismo, fariseísmo. Están totalmente, odian la palabra de Dios, la aborrecen verdaderamente. Hoy muchos pastores, ustedes los conocen. Ya hablan igual que Jesús Gran Romero. Leen los salmos, los imprecatorios, yo les decía, los que David habla de juicio. No, eso está muy duro. No, yo creo que eso debe significar otra cosa. Y empiezan a distorsionar, a poner en duda la palabra infalible de Dios.
¡Qué peligro! Son libertinos, terminan siendo libertinos, mundanos, tibios, aborrecen la santidad, odian la ley de Dios, son unos necios y terminan en apostasía. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Judas dice que entraron encubiertamente y que están destinados para la más densa oscuridad, también dice Pedro. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted conoce un falso maestro? Porque en su vida y en lo que no dicen o dicen distorsionadamente, terminan convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Convierte en libertinaje la gracia de Dios. Identifíquelos por ese lado. Sobre todo por ese lado. Y yo insisto, no le van a decir a usted necesariamente un cristiano se emborracha. No le van a decir las cosas así tan directamente. Y entre más ortodoxos sean, pues más difícil identificarlos. Pero le van a decir, eran otros tiempos, tampoco, no sea tan exagerado. Y todo es apuntando a alivianar el pecado. Siempre va allí, siempre va a ir allí. Eran avaros, había avaricia. Dice en el verso 10b, desde el más pequeño, mire, es terrible, hermanos. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el más pequeño hasta el más grande. Amor al dinero, al mundo, al éxito, la prosperidad, la teología de la prosperidad, la vanagloria, al correr por lo terrenal, al satisfacer el Dios de sus propios vientres. Pablo dice en Timoteo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted los ve, empiezan a hacer mercadería, cobrar los eventos, todas estas cosas. Así empezó Cash Luna, así empezó Dante Gebel, así empezó Darío Silva, así empezó Andrés Corson. Y mírenlos donde están ahorita. En el mundo. Así es. Amén. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. No, que tenemos que ser responsables. Por ahí escribió hasta una justificación este señor. No, es que en años pasados nos habían distorsionado, nos habían, ¿cómo se dice eso? Estropeado, bueno, se me olvidó saboteado por avaricia. Hermano, los verá en 2 años. Los verá. Los va a ver, hermanos. Había abundancia allá en Israel en ese tiempo de falsos maestros como los hay hoy. Hay abundancia, hermanos. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Hermano, así es hoy. Uy, entonces nadie es salvo. ¿Dónde? Ustedes son los únicos que tienen la verdad. Mira, hermano, aquí está hablando principalmente, o en esta cita, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Mire, yo no dudo que en estas iglesias hay gente nacida de nuevo, verdaderamente. Cristianos genuinos. Personas que el Señor les va a abrir los ojos. Yo no lo dudo. El problema son sus cabezas. Allá es donde está el problema. Salid de ella, pueblo mío, dice la Biblia. Falsos maestros. Comenzando como hoy con la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, todas las sectas evangélicas, la iglesia moderna de hoy, la teología de la prosperidad, el nuevo calvinismo, el neocalvinismo, la reforma muerta, pululan, hermanos, pululan esos falsos maestros, pululan, hermanos. No se asombre, hermanos, esto no es la primera vez que pasa. Muchas veces uno, bueno, Señor, hermano, no nos preocupemos por eso. Recuerde los tiempos de Elías. Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado.
¿Qué le dice la divina respuesta? No te preocupes, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así los hay en este tiempo. Así en este tiempo, sigue diciendo Pablo, hay un remanente escogido por gracia. Igual, hermano, siempre va a ser así. Mire, dice por ejemplo Jeremías, dice casi lo mismo, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Pedro, en la carta de Pedro dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, en el pueblo judío. Me perdió. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Los habrá, hermanos. Sé que en algunas épocas más que en otras. Si usted se para allá en época puritana, pues hombre, fue un despertar en ese momento y muchos eran verdaderos profetas de Dios, maestros verdaderos. Pero hermano, la historia mayoritariamente nos muestra que es abundancia de falsos maestros. Lisonjeros, estos falsos maestros, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dan falsa seguridad de salvación, de conversión o de salvación. Pasa al frente, haz la oración de fe, 5 minutos te costará y eres salvo. ¿Tú ya la hiciste? Falsa seguridad. ¿Ya fuiste bautizado? Falsa seguridad. ¿Perteneces a una iglesia de sana doctrina? ¿Crees las doctrinas de la gracia? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Perteneces a la membresía oficial de la iglesia? Igual, hermanos, igualito. No eres salvo. ¿Tú eres cristiano? Sí. Sí, no, hace como 10 años, no sé qué. Y su vida no muestra frutos dignos de arrepentimiento. Sus mensajes son cada vez más livianos, ligeros. Apacientan no ovejas, sino cabras. Alivianan las conciencias, alivianan el pecado. Dice Ezequiel, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Pero Jehová dice, y Jehová no los envió, con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, además quieren que Dios los respalde. Jeremías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Vanas esperanzas. El cristianismo tiene una esperanza firme, verdadera, pero estos alimentan vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sobre todo en la teología también de la prosperidad. Dios me dijo, tuve un sueño, yo tengo esto. Hermanos, Pablo dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque entre otras razones existen los falsos maestros, porque tienen clientela. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque hay personas que siguen al Dante Gebel en multitudes, porque esas personas quieren escuchar lo que este Señor les dice. Eres un campeón, vas a triunfar, ese tipo de cosas. Jactanciosos, se han avergonzado de haber hecho abominación. Dice ahí en el verso 12a, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Cada vez están más endurecidos en el mundo, con el pecado, con las herejías. Son orgullosos, no aceptan la corrección estas personas. Usted les dice algo y lo bloquean. No pueden tolerar una contradicción, no la pueden tolerar. Dice 2 de Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los va a ver, hermanos, engañando, no solo engañando al pueblo, sino siendo engañados ellos mismos. Dice Tesalonicenses que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira.
caerán finalmente. Caerán, dice allí Jeremías. Por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Su perdición no tarda, hermanos. La más densa oscuridad de las tinieblas para los falsos maestros serán manifiestos acá. Usted los podrá ver acá, pero habrá unos que no los va a notar tanto acá, sino en el día del juicio. Los pecados, dice Timoteo, en la carta a Timoteo dice Pablo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hermanos, segundo capítulo, hermano. Otro año más, hermanos, y aquí ya quiero enfocar. Primer capítulo era sobre todo el contexto, lo que estaba pasando allá. Y Jeremías dice, pasó la siega, terminó el verano. Otro año más, otra temporada más. Había pasado otra temporada más. Había pasado la siega y el verano. Y el pueblo aún seguía en sus pecados. Aún no habían sido salvos. Hermanos, analicémonos nosotros. Y ojalá todos estemos poniendo atención. Porque si no ponemos atención, pues mírenlos, ahí están. No me interesa. Voy a hacer varias preguntas en este segundo capítulo. Iglesia, ya más aplicado a nosotros. Aquí ya no voy a hablar tanto de Jeremías o del pueblo en ese momento. Iglesia, otro año más sin frutos dignos de arrepentimiento. Otro año más con una religión de obras muertas, la misma religión de los fariseos. Váyase a Lucas 13 del 6 al 9. Lucas 13 del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Escuche, iglesia. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, una persona que viene cada 8 días a la iglesia, que escucha el mensaje de Dios y no da fruto, el Señor tarde o temprano lo va a cortar. Tarde o temprano. O sea, podemos escondernos, podemos simular cosas. Mire, una persona que escucha tanto la palabra de Dios, el mensaje verdadero, y no se arrepiente verdaderamente de sus pecados, es una persona que inutiliza la tierra. Es peor que un impío. Es peor que un impío. Hay incluso más esperanza en el impío. Porque el impío, pues hermano, nunca ha escuchado el evangelio, nunca ha escuchado, y cuando digo impío me refiero a aquella persona que es un pagano completo. Porque obviamente el que no ha dado fruto también es un impío, pero me refiero a ese tipo de impío. Entonces, examine su vida, si hay frutos verdaderos, si hay arrepentimiento, si usted ya está convertido verdaderamente, si usted ha nacido de nuevo, si sus afectos son otros afectos. No me diga como uno decía antes, no, yo soy un cristiano, soy igual a usted, solo que tengo a Cristo en mi corazón. Y mi corazón era un corazón perverso. La única diferencia es Cristo. Claro, sí, por supuesto que la diferencia es Cristo, pero esa diferencia hace una vida, un cambio monumental, radical en nuestra vida. No sigamos jugando con Dios. Será cortado tarde o temprano. Tarde o temprano será cortado. Otra pregunta. Y váyase a Lucas 12, del 16 al 21.
Lucas 12, del 16 al 21. Hermanos, hago la pregunta, otro año más corriendo por lo que perece, otro año más, pasó la siega, terminó el verano y en lo mismo, edificando para la tierra, para su cuerpo, para su vida pasajera. Miren, hermanos, dice la heredad, y en el verso 16, parte B, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come o bebe. Comiendo y bebiendo. Recuerda, vimos eso. Comían, bebían. Regocíjate. Es decir, ya tengo mi pensión asegurada, ya tengo eso, no sé qué. Y esa es su única paz y tranquilidad. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué corre usted? ¿Por qué corremos? ¿Por un trabajo? Ese es su miserable proyecto de vida. El dinero, un trabajo. Y tenemos que trabajar, nadie dice que no. Pero ese es su proyecto, su vida. Por el éxito laboral, profesional. Ese es su pobre proyecto de vida. Por sus hijos, o sea, son sus ídolos. Yo sé que a los hijos hay que educarlos en el camino del Señor, pero es en ese sentido, hermano. Pero no son mi vida. No son mi vida. Conseguir una pareja, asegurarse un futuro, ese es su pobre proyecto de vida. Coleccionar conchitas cuando sea viejito, ese es su pobre retírate joven y rico, ese es su pobre proyecto de vida. Es que tú te mereces vivir después, pasear por todo el mundo. Ese es su pobre proyecto de vida. Un bienestar, simplemente asegurarse una pensión, viajar por el mundo, darse vacaciones todos los años, vivir en el placer, comiendo y bebiendo. Necio, dice aquí la Biblia, esta noche vienen a pedirte tu alma. Podemos morir en cualquier momento. Y no podemos estar pensando, tengo que disfrutar la vida antes de morirme. No, hermanos. Eso no es un pensamiento cristiano. ¿Qué piensa un cristiano? Si supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues hermano, aprovecharíamos el tiempo al máximo para el Señor. Otro año más divagando entre dos caminos. Otro año más. Sin decidirse. Meditando. Calculando la torre. Se quedaron muchos calculando la torre. Otro año más divagando. En Primera de Reyes dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque iban tras Baal. ¿Qué le impide decidirse? ¿Qué le impide, cristiano? Bueno, no cristiano, porque sí, perdóneme, amigo, ¿qué le impide decidirse? ¿Qué le impide verdaderamente decidirse? Su yo, sí, allá va, allá apunta todo al yo. Pero dentro del yo, su paz, su tranquilidad, su comodidad, el temor a ganarse problemas, a verse como un hombre religioso. Quiere parecerse usted al mundo, que no lo vean así como raro. ¿Qué le impide? Sus tesoros amados, sus pecados, su buena vida. Porque no quieren morir verdaderamente. No quieren tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Porque usted desprecia verdaderamente la santidad, desprecia la ley de Dios como los del pueblo allá en tiempos de Jeremías. Usted lo que quiere es un cristianismo fácil, ligero, chévere.
¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, decídase entre Dios o Baal. Decídase. Decídase entre Dios o Baal. Otra pregunta. ¿Otro año más sirviéndolo a medias? A medias. Muchos sirven a medias. No están verdaderamente entregados al Señor. Porque no quieren dejar tampoco sus ídolos. Viven también tibiamente, ligeramente, sin una entrega total al Señor. Dice Ezequiel: y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Váyanse tras sus ídolos. Váyanse. Hermanos, personas de por su gracia que no son cristianas, siga sus ídolos. Entonces, si no va a seguir verdaderamente al Señor. Y mira lo que sigue diciendo allí: andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Si no va a servir fielmente al Señor, váyase tras sus ídolos. No inutilice la tierra. Igual va a tener condenación, no le estoy diciendo que se va a librar. Va a tener la ira eterna de Dios. Pero por lo menos no profane más el nombre de Dios. Examine su cristianismo, su servicio a Dios, es decir, la obediencia me refiero. ¿Por qué lo hace? ¿Verdaderamente por Dios? ¿O porque los hombres le están diciendo cada 8 días que haga? Porque si no le dicen, no hace. Su entrega es sincera, es con deleite por Dios, por las cosas de Dios, o es a medias, tibia. Su vida espiritual, su orar, su leer la palabra de Dios, su santidad, sus afectos, son verdaderamente del Señor. Verdaderamente lo hacemos porque el Señor, porque amamos al Señor, porque queremos seguir al Señor, o es porque toca. Hermanos, amigos, usted está en una salvación por obra, se lo quiero decir. ¿Sus afectos están en el cielo o están en la tierra? Poned la mira en las cosas de arriba. Nos lo dice varias veces el Señor de muchas maneras, y no en las de la tierra. No profane más el nombre de Dios. No tome el nombre de Dios en vano. Arrepiéntase, es lo que debemos hacer. Otro año, otra pregunta. Otro año más escuchando el verdadero evangelio. Por su gracia. Los que no son salvos, otro año más escuchando el verdadero evangelio y sin que pase nada con su vida espiritual. Bueno, usted es como Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, estaba predicando el verdadero evangelio. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga otra oportunidad te llamaré. La Biblia nunca nos cuenta que Félix fue salvo. No nos lo cuenta. Yo le pregunto, ¿usted qué piensa o qué siente cuando escucha el evangelio? Medítelo, piénselo. ¿Qué siente? ¿Temor como Félix, pero no pasa nada? Muchos tienen temor a los juicios y a los terrores de la ley, pero no se arrepiente. ¿Tiene temor? ¿Hay verdadera convicción? Y si hay verdadera convicción, ¿va a haber un cambio en su vida? ¿O hay indiferencia? Muchos son indiferentes. O día tras día, jueves tras jueves, domingo tras domingo. Y somos totalmente indiferentes. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Y sigo preguntando, seguimos preguntando. Otro año más inconverso. Pasó la siega, terminó el verano. Otro año más inconverso, sin entregarse a Cristo realmente, sin que sea el Señor de su vida. Dice Hechos: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo le está hablando al rey Agripa. Yo sé que crees. Crees a los profetas. ¿Crees la Biblia? Aquí sé que todos me van a decir que la creen. Todos me van a decir que creen. Pero mire lo que pasa con Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito y soy cristiano. Por poco. ¿Usted es un casi cristiano?
Los que han venido por primera vez y no son verdaderamente nacidos de nuevo, por poco son cristianos. Por poquito, por poquito. Ya casito soy cristiano. No, o somos cristianos o no somos cristianos. A los tibios el Señor los va a vomitar. Por poco, casito soy cristiano. Casito entro al reino de los cielos. Casito me abre la puerta. Hermano, es que si casi no vale. O estamos adentro o estamos en la condenación y en la ira eterna. Lo sigue meditando. Usted no tiene una convicción real. Por poquito ha sido persuadido. Personas que le han predicado, le han hablado, le han dicho. Y usted por poco se convence como el rey Agripa. Por poco me convence de hacerme cristiano. Los que vienen a la iglesia jueves tras jueves, domingo tras domingo, por poquito soy cristiano. Por poquito. Bueno, sigo preguntando. El Señor nos sigue preguntando. Otra pregunta. ¿Otro año más muerto? ¿Otro año más muerto? Pasó la siega, terminó el verano. ¿Otro año más muerto? Es decir, sin ir a Cristo, sin vida. Mire, eso le dijo Jesús a los fariseos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes saben que allá está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero mire lo que le dice en el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. No queréis venir a mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo le pregunto a los que vienen hoy por primera vez y que ya han escuchado el Evangelio. Yo le pregunto a aquellos que vienen jueves tras jueves, domingo tras domingo y no son salvos. ¿Por qué no quiere ir a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere ser salvo? ¿Por qué se quiere ir al infierno? Le pregunto, ¿por qué se quiere condenar allá? Es más valiosa esta vida con sus tesoros temporales que la vida eterna que da Cristo con tesoros eternos. ¿Es tan malo servir a Cristo, al Rey de Reyes? Al Dios todo misericordioso. ¿Es tan malo servirlo a Él? ¿Es un amo malvado? Pregunto. ¿No vale la pena un poco de negación en esta vida por la gloria eterna? ¿No vale la pena? Yo se lo pregunto. ¿Por qué quiere morir y sufrir eternamente? ¿Por qué somos tan necios pensando de esta manera? Miren, los que no son de Cristo tienen que entender algo. Usted hoy, la Biblia dice que aquella persona que no está convertida en Cristo, Dios está airado con usted. Dios está airado con usted. Dios no lo ama a usted. Dios no lo mira con agrado a usted. Usted tiene que entender eso. Persona que viene 8 día tras día a la iglesia y no se ha convertido, Dios está airado con usted. Dios no lo mira con misericordia en ese momento. Dios está airado con el impío todos los días, dice el Salmo 7:11. Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Dios, el Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él afilará su espada. Tensado tiene ya su arco. Ha preparado saetas ardientes. Si el impío no se arrepiente. Tercer capítulo. Y no fueron salvos. Y nosotros no hemos sido salvos. Habla del pueblo en general, Jeremías. Vinieron juicios terrenales sobre los judíos, hermano. Usted conoce la historia. Fueron asolados por naciones paganas, esclavizados, muertos a espada. Pero sobre todo, no hubo medicina para ellos. Hoy padecen en el infierno porque no fueron salvos. Esos que estaban allá llevan, no sé, 3000 años más o menos en el infierno, condenados, porque no quisieron un día arrepentirse. No escucharon un día el llamado de Jeremías.
Llevan 2500 años, más o menos, 2500, 3000 años, ardiendo en el infierno. Mire lo que le pasa, su juicio. Váyase allá a Jeremías 8, del 13 al 22. Mire el juicio. Ruina y destrucción. No fueron salvos. Eran idólatras también. Aquí también lo vamos a ver. Verso 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová Dios, nuestro Dios, nos ha destinado a perecer. Y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra, y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla? La idolatría, con vanidades ajenas, el amor al mundo, deseando lo de los otros pueblos, las imágenes de talla, siguiendo los dioses de los otros pueblos, siguiendo el camino que sigue el mundo. Muchos viven así. Pasó la siega, dice allí, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No hubo salvación. El médico divino no curó. Dice Matthew Henry, ellos empiezan a ver que la mano de Dios se levanta. No hay medicina apropiada para un reino enfermo y moribundo. No hay mano fiel y diestra para aplicar la medicina. Sí, Dios es capaz de ayudarlos y de sanarlos. Si los pecadores mueren de sus heridas, escúcheme bien, mueren de sus heridas, es decir, en sus pecados, en podrida llaga, su sangre está sobre sus propias cabezas. La sangre de Cristo es bálsamo en Galaad. Su espíritu es aquí el médico, todo suficiente, de modo que la gente pueda ser sanada. Pero no será así, dice allí. No va a pasar así allá en ese pueblo. Así mueren los hombres sin perdonar y sin cambiar, porque no quieren ir a Cristo para ser salvos. Quieren salvación, pero no quieren obediencia. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Hermanos, como los judíos en tiempo de Cristo no reconocieron la venida del Mesías, fueron rechazados como nación étnica de Dios, como pueblo escogido de Dios, no fueron salvos. Y me refiero a la nación étnica, como Israel nomás étnicamente, porque Dios no ha desechado todavía, y todavía sigue salvando de allá. Me refiero en ese sentido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice allá en Lucas 19, al verla lloró sobre ella. Cristo vio Jerusalén y lloró sobre la ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, así están muchos hoy. No han reconocido el tiempo de la visitación de Dios. No han reconocido los llamados de Dios. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Nos pasará lo mismo que los judíos? ¿Le pasará a usted lo mismo que los judíos?
¿No reconocerá que el Señor ya lo ha visitado muchas veces para que sea salvo y usted no se quiere arrepentir? ¿No se da cuenta de la misericordia y de la paciencia de Dios? Como con los judíos, al Señor se le acabará la paciencia. Recuerde que es el único atributo que no es infinito. Él cortará a aquellos que no den fruto, lo vimos en la parábola al principio. Él se irá a otros que produzcan los frutos dignos de su reino, como dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquellos que verdaderamente vivan como escogidos de Dios. Es en serio, si usted no es cristiano, es en serio. Reconozca todos los llamados de Cristo, reconozca la visitación de Cristo. De lo contrario, usted no va a ser salvo, usted va a ser condenado, le va a pasar lo mismo que ellos. Pasó la siega, terminó el verano y usted no ha sido salvo. Mire, le va a pasar como los fariseos. No dieron fruto, no pudieron huir de la ira venidera, no fueron salvos. Mire lo que dice allá en Mateo 3, del 7 al 9. Sé que la conocemos. Al ver, estaba Juan el Bautista bautizando. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en su vida? Yo le pregunto. ¿O sigue con la misma religión de los fariseos? ¿Ellos en qué confiaban? En que eran hijos de Abraham, que eran de la simiente de Abraham, que se iban a bautizar para ser salvos. ¿Usted confía en decir que es cristiano, entre comillas? ¿En que se congrega simplemente? ¿En que dice que es de Dios? ¿En que hace unos devocionales en su casa? ¿En que predica que vienen los ayunos? ¿Predica cada mes? ¿En que afirma ciertas doctrinas? ¿Estoy en la sana doctrina? ¿En que ha tenido cambios superficiales? ¿En que ha dejado ciertas cosas del mundo? Porque aquí hay personas que han dejado cosas del mundo pero no son salvas. Hermanos, todas estas cosas son cosas que todo cristiano hace, por supuesto, pero estos no son frutos dignos de arrepentimiento. Estas cosas las hace cualquier moralista, cualquier religioso e incluso cualquier ateo. Deja ciertas cosas. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Si no da frutos dignos de arrepentimiento, entienda que usted no va a poder huir del infierno. Usted se va a poder esconder acá, va a poder ser justificado por sus seres queridos, por las personas, por lo que sea. Pero no se engañe, porque ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted no es cristiano, tarde o temprano, mire, el hacha ya está puesta la raíz. Ya está puesta la raíz. Mire como la parábola. Viene, no ha dado fruto, bueno, espere otro más, hay paciencia de Dios. Pero va a llegar un punto en que ya el hacha va a cortar definitivamente. Con Dios no se juega. No siga más así, con una religión muerta. Cuidado, no confíe en sus cambios externos. Si usted se compara con un impío, si usted compara usted, mamá o papá, con un papá o una mamá impía, ellos están en sus pecados y en sus delitos. Hoy es el día, no se endurezca más, no siga otro año sin ser de Cristo verdaderamente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice allá Pablo en Hebreos, si fue Pablo, no se sabe si fue Pablo, pero dice el autor de Hebreos
Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. No nos gusta la exhortación, pero es necesaria la exhortación. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se les dice, se les habla de todas las maneras, pero hay muchos que no quieren entender. Muchos que no quieren entender. Los que han venido acá hoy, se les ha dicho, estoy seguro que los que lo trajeron le han dicho, le han hablado, pero ustedes no quieren entender, no quieren ser salvos, no quieren, ustedes quieren huir de la ira venidera, pero no quieren dar frutos dignos de arrepentimiento. Están como los fariseos. ¿Cuánto tiempo más va a esperar? ¿Otro año más endurecido? ¿Otro año más sin frutos dignos de arrepentimiento? ¿Otro año más corriendo por lo que perece? ¿Otro año más divagando entre dos caminos? ¿Otro año más sirviéndole a medias? ¿Otro año más escuchando el verdadero evangelio pero que no pasa nada? ¿Otro año más inconverso? ¿Otro año más muerto? ¿Otro año más sin salvación? J.C. Wright dice, mañana es el día del diablo, pero hoy es el día de Dios. Hoy es el día que ha hecho Jehová, dice la Biblia. A Satanás no le importan cuáles espirituales sean tus intenciones, o cuán santas sean tus resoluciones, si solo están decididas a ser hechas mañana. Mañana, otro año más, después, tengo muchas cosas que hacer. No siga más así. Tome medidas radicales en su vida. Escúcheme bien. Arrepiéntase. Reconozca su pecado. Abandónelo. Deje su amor al mundo, al dinero, a su comodidad, a su yo, a su paz y tranquilidad. No confíe en sus obras externas y superficiales, en obras muertas. Deje su orgullo y reconozca su ruina espiritual. Por allí tiene que empezar, reconociendo su ruina espiritual. Pero hay personas que no quieren entender verdaderamente. No quieren entender. Deje su justicia propia, su amor propio. Deje su pereza espiritual. Deje su negligencia para las cosas del Señor. Deje su cobardía. Deje su insensibilidad por su familiar que huele a azufre. Deje su falso amor. Deje su racionalismo. Deje su tolerancia con el mundo y con el pecado, con el impío. No se congracie más con ellos. Reconcíliese más bien con Dios. Muchos se quieren reconciliar es con el impío, pero no se quieren reconciliar con Dios. Muchos se quieren reconciliar con sus seres queridos, pero no se quieren reconciliar con Dios. Ame a Cristo como lo merece. Mire, si usted vive así, de lo que hemos hablado hoy, todo esto muestra que usted no es del Señor, que no tiene frutos dignos de arrepentimiento, que es como los fariseos, que no ha entendido la visitación de Cristo a su vida. Usted aún no es salvo de la ira de Dios. Oren, clamen, velen, ayunen. No descanse hasta saber que ha sido salvo. No pase otro año más en condenación, acumulando ira para el día de la ira. Entréguese a Cristo, conviértase de sus malos caminos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje sus caminos, abandone sus caminos. Eso es lo que nos pide el Señor. Vaya por la fe al Hijo de Dios. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Escuche el llamado del Señor, escuche su visitación. Hoy es el día de la salvación, no abuse de su misericordia. Su paciencia se agotará. Arrepiéntase en verdad. Mire cómo el Señor le hacía llamados a las iglesias de Apocalipsis. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Lo va a quitar el Señor tarde o temprano. Arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto. He aquí, le dice a otra iglesia, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Aquí todos han recibido, todos hemos oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por tanto, sigue diciendo a otra iglesia, a la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de Dios. Celoso de Dios. Así me digan lo que me digan. Fariseo, fanático, religioso, legalista, lo que sea. El Señor manda que seamos celosos de Él. ¿Tiene oídos para escuchar? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No duerma más, será avergonzado, dice el proverbio. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La puerta se cerrará definitivamente, será desechado por el Señor. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, ahí sí va a clamar. Va a empezar a clamar cuando ya no haya más que hacer. Clame hoy por salvación. No clame en ese momento, allá ya no hay nada que hacer. Mire qué va a pasar. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois, no os conozco. Se cerrará a quienes no se hayan preparado, a las que sean vírgenes insensatas. Clamará usted en aquel día, pero nadie le abrirá. Los que, escúcheme bien lo que le voy a decir hoy, los que se sentaron a su lado en la iglesia, entrarán, pero usted no. Miren lo que dice Mateo 25, en la parábola del de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estaban juntas, 10 vírgenes. Miren, hay personas que están hoy sentadas a su lado, que van a entrar al reino de los cielos, y usted va a ser excluido. Podemos haber caminado todos estos años diciéndonos cristianos, pero muchos hoy están sentados allí, y el que tiene a su lado, esposo, esposa, hijos, madre, amigo, familiar, lo que sea, va a entrar y usted va a quedar excluido. Allá no le va a servir nada, no le va a servir nada. Mire lo que dice Spurgeon, hermanos. Un sermón que se llama No hemos sido salvos, también sobre esta cita. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Se fue largo hoy. No salvo. Querido lector, ¿es esta tu triste condición? ¿No salvo? Tú has sido advertido tocante al juicio venidero. Fuiste exhortado a escapar por tu vida. Aquí todos han sido exhortados a escapar por su vida. Y sin embargo, aún no eres salvo. Tú conoces el camino de la salvación. Has leído la Biblia. La has oído predicar desde el púlpito. Te ha sido explicada por tus amigos. Sin embargo, la has desatendido. Y en consecuencia, no eres salvo. No tendrás excusa cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo te ha dado siempre alguna bendición al oír tú la palabra predicada en tus oídos. Eso es misericordia, porque aún no está muerto. Y tiempos de refrigerio vinieron de la presencia del Señor, y con todo, tú estás sin Cristo. Todos estos tiempos llenos de esperanza han venido y se han ido. Tu verano y tu siega se acabaron, y a pesar de eso, tú no eres salvo. Los años han entrado uno tras otro en la eternidad. Tu último año pronto se hará presente. La juventud se ha ido, las fuerzas han desaparecido, y sin embargo, tú no eres salvo. Permíteme preguntarte, ¿deseas en verdad ser salvo? ¿Hay alguna probabilidad de que esto ocurra? Ya han pasado los tiempos más propicios y tú sigues sin ser salvo. ¿Podrán otras ocasiones cambiar tu condición?
Los medios no dieron resultado, ni aún dio resultado el mejor de todos los medios, aunque fue usado con perseverancia y con el más profundo afecto. ¿Qué más puede hacerse por ti? Tanto la aflicción como la prosperidad no pudieron impresionarte. Las lágrimas, las oraciones y los sermones se han estrellado contra tu árido corazón. No han muerto pregunta, ¿no han muerto las probabilidades de que alguna vez llegues a ser salvo? ¿No es en realidad más que probable que quedarás como estás hasta que la muerte cierre para siempre la puerta de la esperanza? ¿Te espanta esta suposición? Sin embargo, estás en la más razonable suposición, pues el que no es lavado en medio de tantas aguas, de tantos llamados, de tantas aflicciones, seguirá con toda probabilidad sucio hasta el fin. El tiempo oportuno nunca llegó para ti. ¿Por qué ha de llegar alguna vez? Es lógico temer que nunca llegue y que a semejanza de Félix, como leímos hoy, tú no halles tiempo oportuno hasta que estés en el infierno. Oh, recuerda que es el infierno y piensa en la espantosa probabilidad de que pronto serás arrojado en él. Lector, si mueres sin Cristo, no hay palabras que puedan describir tu perdición. Tu espantoso estado habría que describirlo con lágrimas y sangre, y habría que hablar de él con gemidos y crujir de dientes. Tú sufrirás pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La voz de un hermano o de alguien de la iglesia bien debiera llamarte a la reflexión. Oh, sé sabio a tiempo y antes que empiece otro año, otro mes, otra semana, otro día. Cree en Jesucristo, quien te puede salvar eternamente. No sigas más sin salvación, no sigas más sin haber sido perdonado de tus pecados. Escapa ahora por tu vida. Hermanos, concluyamos. Pasó la siega, terminó el verano. Otro año más sin salvación. El estado del pueblo judío en tiempos de Jeremías era lamentable. Apartados del Señor, de la verdad, endurecidos en sus pecados, rebeldes, inconversos, deleitándose en el engaño, desconociendo el juicio de Dios, con orgullo teológico, agregaban en las escrituras, desechaban la verdad, avaros, idólatras, en vanidad, en el mundo y con abundancia de falsos maestros. Su ruina no se tardó. Había pasado otra temporada más, había pasado la siega y el verano, y el pueblo aún seguía en sus pecados, aún no habían sido salvos. Debemos examinar nuestra vida, iglesia, si aún no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay una conversión genuina, un nuevo nacimiento, si lo que tiene es una religión de obras muertas, como la de los fariseos, sin fruto. Mire, usted será cortado tarde o temprano. Si aún corremos por lo que perece, edificando para la tierra, para el cuerpo, para esta vida pasajera, si sus metas son dinero, trabajo, éxito, prosperidad, asegurar simplemente un futuro terrenal, asegurar su bienestar, usted es un necio. Dios puede venir en cualquier momento por su alma. Hoy mismo podría venir por su alma. Si aún sigue divagando entre dos caminos, sin decidirse, meditando, calculando la torre, si por su yo, por su paz, por su tranquilidad, por su comodidad, por su temor a los problemas, por su amor al mundo, por sus tesoros amados, por la buena vida, si no quiere morir, si desprecia la santidad, si quiere un cristianismo fácil, liviano, ligero, bueno, ya sabe su condición, ya sabe su destino. Decídase rápido a quién servirá. Decida si va a servir a Dios o a Baal. Si aún sigue sirviendo a medias al Señor, tibiamente, light, sin entrega total a Él, si aún no quiere dejar sus ídolos, si todo lo que hace no lo hace por Dios, sino por los hombres, tenga cuidado, no profane más el nombre de Dios. Hoy será otro domingo, yo le pregunto, iglesia, hoy será otro domingo más escuchando el verdadero evangelio. Tal vez algunos espantados como Félix, otros indiferentes, pero sin que pase nada con su vida espiritual. Como el rey Agripa, hasta hoy, por poco ha sido persuadido a ser cristiano. Otro año más muerto, sin ir a Cristo, sin vida. ¿Por qué no quiere ir a Cristo y ser salvado? ¿Por qué se quiere ir al infierno, a la condenación? Es más
esta vida, esta tierra, con todos los deleites temporales, que la vida eterna que da Cristo y sus tesoros eternos? ¿Es tan malo servirlo a Él? ¿No vale la pena un poco de negación por la gloria eterna? ¿Por qué quiere morir? ¿Por qué quiere sufrir eternamente? ¿Otro año más en lo mismo? Pasó la siega, terminó el verano y usted no ha sido salvo. ¿Volverá hoy a su casa y seguirá igual? Muchos les va a pasar eso hoy, tristemente. Hoy les va a pasar. Y no soy profeta de que conozco su corazón, pero hoy va a pasar, hermanos. Muchos hoy van a llegar a su casa, salen de la iglesia y van a seguir igual. Como los judíos, ¿aún no ha sido salvo? Vinieron juicios terrenales sobre los judíos. Fueron asolados por naciones paganas, esclavizados, muertos. Pero sobre todo no hubo medicina para ellos. Hoy padecen eternamente en el infierno. Juicio, ruina y destrucción. No fueron nunca salvos. Igualmente los judíos, como en tiempos de Cristo, no reconocieron el tiempo de su visitación. No reconocieron la venida de Cristo, del Mesías. Tampoco fueron salvos. ¿Nos pasará lo mismo que ellos? ¿Le pasará a usted lo mismo que aquellos? ¿No reconoce, amigo, que el Señor ya lo ha visitado muchas veces para ser salvo y usted no ha reconocido el tiempo de la visitación de Él? ¿No se da cuenta de la misericordia y paciencia de Dios con usted? Su paciencia, la paciencia de Dios tiene un límite. Si usted no se arrepiente, Él afilará su espada. No será salvo. Los fariseos no dieron fruto. Su religión muerta no les permitió huir de la ira venidera. No fueron salvados. No confíe en simples cambios superficiales, en haber dejado ciertas cosas del mundo. No, eso lo hace cualquier fariseo, cualquier moralista, cualquier religioso. Como cualquier moralista, hermanos. ¿Usted confía en esto? ¿Confía en estas cosas externas verdaderamente? Bueno, ¿a usted quién le enseñó a huir de la ira venidera? El Señor dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. No podrá huir del infierno. Podrá huir de los hombres, pero no del infierno. No se engañe si no da fruto. El hacha ya está puesta a la raíz. Será cortado y echado al fuego. No será salvo. No se endurezca más. No siga otro año sin ser de Cristo realmente. No siga más así. Tome medidas radicales en su vida. Arrepiéntase, reconozca su pecado, pero abandónelo. Deje su amor al mundo, al dinero, la comunidad, la prosperidad, su yo. No confíe en esas obras externas que usted cree que lo han salvado. Superficiales, no confíe en esas obras muertas. Deje su orgullo y reconozca su ruina espiritual. Deje su justicia propia, su amor propio, su pereza espiritual, su negligencia, su cobardía, su falso amor, su racionalismo, su tolerancia al impío. No se congracie más con ellos, congráciese con Dios. Que no le pase como a aquellos fariseos que no entendieron la visitación de Cristo a sus vidas. Ore, clame, vele, ayune, no descanse hasta saber que ha sido salvo. No pase otro año más condenado, no pase otro día más condenado, no pase una hora más condenado o condenada. Su paciencia se va a agotar. Arrepiéntase en verdad si tiene oídos para escuchar. No duerma más, será avergonzado. La puerta se cerrará definitivamente. Será desechado por el Señor. La puerta se cerrará a quienes no se hayan preparado. Clamará a usted en aquel día, pero nadie le va a abrir en ese momento. Los que se sentaron a su lado, como veíamos hoy, entrarán, pero usted no va a poder. Mire, iglesia, o las personas, todos los que estamos hoy, pero hablo específicamente a aquellos que no han sido salvos. Mire, se lo dije a la mitad del sermón, Dios está irado con usted. Dios está irado con usted. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. O sea, vaya a Cristo. ¿Qué le impide ir a Cristo? ¿Qué le impide a usted entregarse a Cristo? Vaya a Cristo. Dice que no es por obras. Usted no vaya a Cristo con obras. Ay, Señor, yo he sufrido mucho, yo soy bueno, mira, no sé qué. Eso es llegar con obras.
yo me bauticé, mi familia, lo que sea, yo vengo a la iglesia. Usted no puede ir hacia Cristo, porque no es por obras. Vaya con sus pecados, es lo único que usted puede llevarle a Él. Vaya por la fe. Yo leía ayer con mis papás, en el devocional, Romanos 10. Usted no tiene que ir al cielo para bajar a Cristo. No tiene que ir al infierno para hacer subir a Cristo. Habla de que la tiene en su boca la palabra. No una oración de fe. Es que está cerca. No es por obras. Usted no necesita dinero para llegar al cielo. Usted necesita ir humillado delante del Señor. El más miserable sin un peso en el bolsillo puede entrar al reino de los cielos. Usted puede ir a Cristo. Hermano, vaya, amigo, vaya a Cristo. Arrepiéntase en Cristo. Pero hay unos que no quieren escuchar. A mí me aterra. Están sentados ahí, pero es como si no fuera con ellos. Es increíble. Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Arrepiéntanse, por favor. Arrepiéntanse. Vayan a Cristo. Cristo da perdón y salvación. Limpia de sus pecados. Lo limpia. No tiene que pagar un solo peso. Solo necesita ir humillado y con la convicción de arrepentimiento, de abandonar sus pecados. Usted no necesita nada más. Es gratis. No se compra con oro ni con plata. Vaya a Cristo, hermano. No necesita nada más. Vaya arrepentido. Y Él lo perdona. Pero si va a ir arrepentido, se va a ver esa fe en sus frutos dignos de arrepentimiento. Vaya a Cristo. Que no vuelvan a hacer estas palabras para usted. ¿Serán de nuevo estas palabras? Yo le pregunto. Pasó la siega, terminó el verano y usted no ha sido salvo. Porque si es así, tarde o temprano verá su ruina. Usted será cortado. El hacha ya está puesta a la raíz. Todo árbol que no dé fruto será cortado y desarraigado. Señor, gracias por tu palabra. Ay, Señor, mira, produce salvación en cada corazón. Yo te lo pido, Señor. Salva, Señor. Aquellos que no han sido salvos, aquellos que vienen y no son salvos, aquellos que han venido, vienen de vez en cuando, Señor, y no han sido salvos. Salva, Señor. Visita con convicción de pecado, justicia y juicio. Haz que ellos reconozcan el tiempo de tu visitación. A que ellos reconozcan y vean que tú ya los has visitado varias veces y no se quieren arrepentir. Que no le pase como los allá en Jeremías, Señor. Y Padre, y los que ya han sido lavados con la sangre de Cristo, yo te ruego, Señor, que nos ayudes, por favor, Padre, a vivir para ti. Porque si no vivimos para ti, era una vana confianza que teníamos, una falsa fe, la religión de los demonios, la fe de los demonios. Ayúdanos, por favor, Padre. Y salva, Señor, produce salvación hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.